Y seguimos analizando este día tan particular, con esta medida de fuerza, con el paro nacional, con la realidad de los trabajadores, la realidad socioeconómica de la República Argentina, recién con la opinión de Claudio Girardi en esta ocasión, con Rodrigo Alonso de ANSAFE y con Mario Galizzi de APYME. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Todo bien. Bueno, ¿qué balance de este día tan particular, qué balance de la realidad se puede hacer para, como bien decíamos, esta realidad de los trabajadores? Bueno, la realidad es el conjunto, digamos. Lo que han hecho los trabajadores es hacer la fuerza suficiente para empezar una resistencia que la sociedad estaba reclamando y que los empresarios PYME acompañamos y entendemos que son nuestros aliados estratégicos. Nosotros no tenemos nada que aliarnos con los grandes grupos económicos ni con las grandes empresas, que son los grandes ganadores de este modelo económico, como son los exportadores, como es el sector agroexportador, como es el sector minero, como es el sector financiero, como es el sector que está vinculado a los sectores que exportan o importan mercadería y que no viven del mercado interno. El 75% de las pymes, el comercio, un poco lo decía Girardi antes que yo llegara al comercio, el verdulero, el carnicero, el supermercado, que es el que genera el 75% de la mano de obra, vive del mercado interno. El 75% vive del mercado interno. Por eso es una falacia cuando vos te dicen la Argentina va a funcionar solamente con las exportaciones y con salarios bajos, que es lo que le conviene a los exportadores en dólares, que es lo que están haciendo. Es mentira. Ningún país, primero, los grandes países del mundo que exportan, como Alemania, Japón, Estados Unidos, no exportan más del 15 o el 20% de lo que producen. El resto es un fuerte mercado interno. ¿O ustedes se imaginan que los europeos, los alemanes que exportan, bajan salario para exportar? O lo que hacen es incorporar tecnología, crédito barato y cambiar la distribución del ingreso para que la economía funcione. Estados Unidos hoy fortalece más que nadie el mercado interno. Japón lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos quieren hacer creer, y este gobierno lo dijo desde el primer día, que los trabajadores argentinos ganaban bien, demasiado bien, que se compraban plasma, que viajaban al exterior, lo dijo una dirigente de Unión Cívica Radical, Lita Stubrin, acá en los distintos medios, lo dijo Rosendo Fraga. Bueno, eso es lo que vinieron a plantear. Un modelo donde el Producto Bruto ha bajado un poco, pero no tanto, pero lo que ha cambiado es la distribución del ingreso. Los trabajadores, las pymes, los que vivimos en el mercado interno, somos los grandes perdedores de este modelo. Este mismo modelo se aplicó en el 76, que nosotros no nos cansamos de decirlo. De las 14 medidas que tenía Martínez de Oz, 13 son exactamente iguales a la que aplicó Prat Gay, menos una que es la ley de alquileres, porque no existe más. El resto es exactamente el mismo modelo económico. Y este modelo económico que terminó para aplicar el 76 hubo que hacer desaparecer 30.000 personas, en los 90 terminó con el 2001 y hoy va a una velocidad mucho más rápido, porque acá, y en esto resalto el discurso de Osman, de Girardi y de Testoni, estamos en una situación democrática donde han aprovechado el voto popular para avanzar sin ningún tipo de miramiento a un traslado de riqueza nunca visto de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Mario, preguntarte, ya casi lleva 3 años el gobierno de Mauricio Macri y hoy es difícil saber qué pyme puede soportar esta condición económica. ¿Hay algún registro? ¿Se sabe cuántas pymes lamentablemente han tenido que cerrar a lo largo de estos 3 años? Bueno, lo ha sacado algunos medios locales y la provincia. Estamos hablando de más de 3.000 pymes en la zona de Rosario, un cierre del 25% de superficie comercial que cerró en el circuito de Rosario. En Santa Fe ya estamos hablando más de un 25% de superficie comercial en alquiler, que era de los sectores comerciales. Se ha cortado la cadena de pago, no hay más crédito. Los cheques han crecido al 100% con respecto al año pasado, cheques sin fondo. Tenemos negocios, por ejemplo, las heladerías, que la ecuación le sale más caro la luz que el alquiler. Imagínense que un heladero que contrató el negocio hace 4 años atrás o 2 años atrás paga más de luz que de alquiler. Esa ecuación económica no la termina de cerrar. Y después tenemos un problema mucho más complejo. Y en esto también hay que hacer un mea culpa a la dirigencia, por lo menos empresaria. Mucha gente me dice, ¿cuánto más van a resistir? También en la realidad,
el comercio después de los últimos 10 años se capitalizó, se fortaleció enormemente. De hecho, se llenaron los parques industriales que no estaban vacíos en los 90. Entonces hay un proceso de demora y de lentitud. Esto a mí me ha tocado decirlo muchas veces, nadie cierra de un día para otro un negocio. Primero hipoteca, después pide prestado, y es la famosa cambio de cheques, endeudamientos. Sí. Entonces, lo que uno empieza a ver y uno lo empieza a resistir, y por eso la provincia en ADER sacamos una línea de crédito que es contracíclica, que es para empresa en crisis, porque nosotros lo que le decimos al empresario en crisis, que lo que uno tiene que hacer en este momento es comprar tiempo, porque el empresario que cierra su empresa no la abre nunca más. Esta es la realidad concreta. Rodrigo, la situación de los docentes no difiere mucho de lo que está hablando Mario No, con el tema por de las supuesto. pymes, No, me parece que Mario ha hecho una caracterización de la etapa que la compartimos plenamente. Que a los trabajadores, ¿cómo se trasluce en los trabajadores? Se trasluce con la pérdida del poder adquisitivo del salario, sí. Se trasluce con la pérdida de derechos en el sector docente, particularmente en muchas provincias argentinas se empieza a aplicar algo que se ha hecho en la década del 90, que es el presentismo, o sea, que es castigar a aquel trabajador que por algún motivo no puede ir a trabajar con un descuento muy importante de su salario, que lo hemos visto en la provincia de Santa Fe durante todos los años que se aplicó el presentismo, como eso tenía un impacto sumamente negativo en todos los procesos de enseñanza, de aprendizaje. Decía, lo vemos en eso, lo vemos con el tema jubilatorio, donde hay un intento muy claro del gobierno nacional, no solamente de desfinanciar el sistema jubilatorio a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a través de la modificación de las leyes previsionales, sino que también ahora ahogando a las provincias que no han transferido sus cajas, como la provincia de Santa Fe, la cual lo obliga a armonizar el sistema con el jubilatorio con el sistema nacional. Esto, para ser clarito, significa aumentar la edad jubilatoria y bajar el haber. Sí. Esto es claramente la situación que nosotros estamos vivenciando. Y ahora con un agregado que ya se venía plasmando en el año 2016 y que lo vemos claramente en el tema presupuestario, en este proyecto de presupuesto, que es la desinversión en educación. Cada vez menos fondos destinados a la educación. Por consiguiente, menos fondos que se vieron con los programas socioeducativos, menos fondos que se vieron con las ayudas que se hacían a 7 provincias argentinas para sostener un salario unificado, nacional, la no convocatoria a la paritaria nacional docente y ahora con el congelamiento del incentivo docente, que son prácticamente 1.900 millones de pesos que ingresan a las provincias, que van al bolsillo de los trabajadores de la educación. Con este panorama imposible ser optimista de cara a lo que resta del año, pero más que nada pensando ya en un año 2019, si bien es un año electoral. ¿Qué perspectivas tenés o qué perspectivas tienen ustedes? Bueno, nosotros, si hay algo que nos caracteriza, por lo menos a los docentes, es la perseverancia, ¿no? Quizás ustedes recuerden lo que ha sido la carpa blanca, que fue el ayuno. Hubo 1.003 días de ayuno, ¿no? Que es inimaginable. Uno decía, a la semana se cansan, se van y se acabó la protesta. No, tuvimos 1.003 días. O sea que si hay algo que por lo menos tenemos los docentes, es perseverancia. Y yo creo que hoy, en el acto que se llevó adelante acá en Santa Fe, donde hubo prácticamente 10.000 compañeros y compañeras que asistieron y que cada vez son más numerosos y que cada vez los paros son más contundentes, me parece que esto también demuestra de que la sociedad, las trabajadoras, los trabajadores, los comerciantes, los pequeños empresarios, estamos todos con un claro objetivo de dar pelea y de resistir este modelo que indudablemente va a contramano de los intereses de los trabajadores, de las clases populares, de la mayoría de la población, ¿no? Mario, ¿manejas números reales, cifras reales de lo que son las pymes aquí en Santa Fe? Digo, porque me parece que es un saldo negativo, ¿no? Ya a esta altura del año, aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿De las cifras de caída de venta? De caída de venta y más que nada de cierre de pymes. Cierre de pyme,
el último informe que nosotros vamos manejando es que en la ciudad, Sí. o sea, en la región Santa Fe, el Gran Santa Fe, tenés que hablar aproximadamente de un 20% que ya cerró, que son entre 2.000 y 2.500 pequeñas ¿Y comercios. este número es comparable con qué época? Y yo ya Si estoy tienen algo, una comparación, un si periodo... uno tendría que comparar este periodo, hay que compararlo con la crisis del 2001. Si uno tendría que empezar a comparar este periodo, lo tendría que comparar con la crisis del 2001, porque vos tenés un quiebre. La diferencia con el 2001 fue que fue mucho más lento y esto es mucho más rápido. Nosotros, ¿qué es lo que estamos previendo? Que el 30% de la cadena comercial desaparece. Este es el número que no solamente manejamos de la pyme, sino manejan las grandes empresas. Está claro, eso desaparece. Y después va a quedar un 20% muy complicado. Por eso es que no hay más crédito entre las empresas. Esto los comerciantes lo van a entender cuando yo te lo explico ahora. Antes vos venías a comprar, yo te decía, ¿cómo querés pagar? ¿30, 60, 90 días? Más o menos eran los plazos que se entregaban los fabricantes al comercio. Hoy no existe más ese plazo. Hoy me das la plata, te entrego la mercadería. ¿Por qué? Porque no hay confianza. ¿Qué dicen las empresas? Bueno, me va a poder pagar. Entonces hay muchos sectores que han dejado de ser sujeto de crédito. No sujeto de crédito solamente del banco, sino interempresas. Y esto es lo que está haciendo que muchas empresas empiecen a tener problemas. Y lo que uno empieza a ver, que me preguntaba él, y que lo contesto para que el comerciante lo entienda, cuando me dice, se empiezan a comer los stocks. Cuando uno mira los stocks de mercadería, se empiezan a vaciar. Y entonces empiezas a ver que si una persona tenía X cantidad de bolsa de cemento o X cantidad de jean o de remera, tiene mucho menos, porque se está comiendo el stock para pagar gasto. Entonces, las empresas, los que estamos en la calle todos los días, yo imagínate que atiendo muchas ferreterías, muchos programas, lo que uno empieza a ver es que los stocks han disminuido sensiblemente. Y eso es muy malo, porque el capital de una pyme es el stock, es su mercadería. Entonces, lo que están haciendo ahora es ver cómo lo defienden. Y cuando venden en una devaluación de un 50%, si te agarró con cheque en la calle, te lo tragó. Entonces, que empieza a haber un corte en la cadena de pago. A diferencia del 2001, como todo el mundo ya vivió el 2001, o la gran mayoría, lo que han hecho es cortar el crédito rápidamente. Por eso que no se ven todavía, es muy alto el índice de cheque devuelto, pero también no se nota tanto porque no es tan impactante como fue en el 2001, porque no hay más crédito entre empresas. Nadie confía y ya el crédito se cortó hace varios meses. Se sigue con esta lucha, ¿no? Sí, por supuesto. No hay otra forma. Nosotros estamos convencidos que la única salida es la unidad. Primero, que no hay salidas individuales, ¿no? Que es la unidad, y que esta unidad tiene que ser del conjunto de la sociedad, porque esto es algo que nos está afectando a todos, ¿no? Mario decía, lo comparo con el 2001. Si yo te tengo que comparar un dato educativo, yo te tengo que decir que este año hubo un crecimiento exponencial de alumnas y alumnos que van a los comedores escolares. Sí. De alumnas y alumnos que empiezan a pedir ropa para poder asistir a la escuela. Sí, de alumnas y alumnos que nos empiezan a comentar cómo sus padres empiezan a perder el trabajo o ya no les sale esa changa. Esta situación, nosotros creemos de que la salida es la unidad, pero la unidad para modificar el programa económico, que indudablemente ahí está el problema. Hay un programa económico que no tiene que ver con lo que nos pasa a la mayoría de la población, sino que es un programa económico que beneficia claramente a los sectores concentrados de la economía.